y estoy muy orgulloso de presentar pues el libro que ha hecho ella, que se llama Sabores de mi Tierra. Jenny Estrada para mí merece muchísimo reconocimiento, es una gran historiadora de Guayaquil y que llena esos vacíos culinarios pues que tenemos en el país, y ha presentado este lindo libro que lo lanzó, y va a hacer una receta de este libro. O sea, que aparte de historiadora, cocina rico. Pues cocina delicioso y es una gran persona a la cual le admiro mucho y le mando un gran saludo. Un saludo entonces aquí. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para esta receta? Bueno, para esta receta vamos a necesitar una menestra, vamos a necesitar unos patacones, carne frita, por ahí le vamos a poner un tomatito y una cebolla, pues y vamos a hacer eso. Para la menestra vamos a necesitar obviamente lenteja, algo para el refrito como es cebolla, ajo, cilantro, algo de tomate. Y necesitamos un arrocito recién hecho y unos patacones de guarnición, 2 patacones de guarnición como Qué rico, y por acá cuéntame, ¿cuál es el secreto de los guayacos? Para que quede una comida riquísima. Bueno, ponerle un poco de sazón, amor y cariño. Más que nada ponerle esa sangre guayaca que no tiene. ¡Bien! Un beso gigante a toda la gente de Guayaquil, y ahora sí les dejamos porque la cocina es toda suya. Muchas gracias. Nosotros nos retiramos de adelante. Bueno, nosotros vamos a comenzar, pues, Nati, lo que hacer ella va a proceder a hacer los patacones. Lo que necesitamos hacer es obviamente pelar el verde. Claro, sí. Y vamos a sazonar la carne y le vamos a freír acá. Y nosotros vamos a comenzar a hacer, pues en este caso, nuestra deliciosa menestra. ¿Cómo hacemos pues nuestra menestra? Pues vamos a hacer un refrito, le vamos a poner algo de ajo, ¿sí? Vamos a poner unos tomatitos por acá. Vamos a poner algo de azote acá para el refrito. Le vamos a poner la cebollita tan rica. Okay. Si huele, Nati, qué rico. Qué sabor, ¿no? Ese es todo el sabor guayaco. Oye, después del clásico refrito le vamos a poner también algo de cilantro acá, comino, y vamos a poner pimienta. Yo creo que le queda todo. Es sumamente aromático, ¿no? O sea, y le va mucho a la comida ecuatoriana. A la mexicana también. Sí, muy rica, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y le vamos a poner también algo de verde rallado. Este secreto es buenazo para la menestra, ¿no? Claro que sí, se le da su sabor especial. Qué bien. Oye, y Nati, a qué rato comen en Guayaquil estas menestras? ¿Cómo es la historia? Bueno, generalmente se come más en la noche. Irónicamente, sí, desde la tarde, noche. Allá la vida más es nocturna, se podría decir. De acuerdo a lo que puedo investigar y leer en el libro de doña Jenny, pues obviamente esto se come por las tardes, sí tiene un nombre bastante peculiar. Sota, caballo, rey, dice que es como se le denomina pues a esta menestra. Me parece muy interesante, pues en las tardes